Dios los bendiga a todos. Estuvimos eh, viendo, al finalizar la clase anterior, comenzamos el capítulo 2 de esta carta. En el capítulo 2 de esta carta, los primeros versículos que vimos nos hablan de la importancia que tiene que como creyentes tengamos una resolución de no pecar, que como creyentes tengamos una resolución personal, genuina, interna, verdadera, de andar conforme a la voluntad de Dios, que tengamos una resolución sincera y personal de estudiar su palabra. Dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Todo lo que está escrito en la Biblia es para eso, es para que no pequemos. Todo lo que está escrito en la Biblia es para mostrarnos cómo espera Dios que vivamos nuestra nueva vida, cómo espera Dios que crezcamos, que avancemos, que nos comportemos. Todo está escrito allí, y lo que está escrito no solamente tiene la capacidad de indicarnos qué es lo correcto, no solamente tiene la capacidad de informarnos acerca de qué es lo que Dios quiere que hagamos, que sintamos, que pensemos. No solamente nos informa acerca del comportamiento que Dios espera de nosotros, no es una simple información intelectual, sino que la palabra es viva y eficaz, es decir, que ella tiene el poder de hacer que nosotros la obedezcamos cuando la recibimos, y a eso se le llama guardar la palabra. Cuando la palabra es guardada, atesorada en el corazón, ella produce fruto, y el fruto es la obediencia, porque es viva, porque es eficaz. Podemos leer mucha información y podemos adquirir mucha información de diferentes libros, de diferentes materias, de diferentes conceptos, y eso puede simplemente hacernos más sabios, o puede simplemente que hasta se nos olvide. Una vez que pasa la emoción, de pronto se nos olvida el conocimiento que hemos adquirido, porque es simplemente un conocimiento. Pero con la palabra de Dios no sucede así, porque la palabra de Dios, toda ella es inspirada por Dios, o sea que contiene el aliento de Dios, contiene la vida de Dios, y en la medida en que nos alimentamos de la palabra de Dios, la vida de Dios entra a nuestro corazón. ¿Cómo funciona para que no parezca que estoy haciendo un discurso místico? Funciona que si tú lees esta palabra con un corazón sincero, con, con, con el corazón abierto a lo que Dios te quiere decir, en el momento en que sea preciso, el Espíritu de Dios que está en ti y que inspiró la palabra, el Espíritu de Dios te va a recordar aquel texto, aquel versículo que te puede ayudar a tomar una decisión correcta en un momento dado. La operación del Espíritu Santo es en conjunto con la palabra, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra. No hay una dicotomía entre el buscar ser lleno del Espíritu Santo y el crecer en el conocimiento de la palabra, porque para que yo pueda crecer a la estatura de un varón perfecto, para que yo pueda hacer la voluntad de Dios, yo necesito las dos cosas. El crecimiento espiritual se da a partir de la operación del Espíritu en mi vida, pero el Espíritu no puede hablar a mi vida y a mi corazón sino a través de su propio idioma, de su propio lenguaje, que es la palabra de Dios. La herramienta con la que el Espíritu Santo cuenta para redarguirme de pecado es precisamente la palabra que el mismo Espíritu de Dios ha inspirado, que hizo que los escritores sagrados plasmaran aquí en este libro. Así que lo uno y lo otro van de la mano, y cuando nosotros tenemos el balance correcto, el equilibrio correcto entre buscar la presencia de Dios, entre buscar la llenura del Espíritu Santo y buscar ser llenos del conocimiento de la palabra de Dios, tenemos todas las herramientas para que el Espíritu Santo, en un momento de tentación, en un momento de crisis de fe, en un momento
de que se avecina el pecado o que estamos a punto de tirar la toalla, como decimos nosotros, en ese momento el Espíritu Santo que está en nosotros y la palabra que también está en nosotros, porque la comimos, porque la saboreamos, porque la degustamos, porque ella tiene vida, porque no es un conocimiento que se queda alojado en nuestro cerebro, sino que tiene vida y traspasa lo más profundo de nuestro ser. Allí, Espíritu Santo de Dios y palabra de Dios juntos hacen la obra en nosotros, llevándonos a un caminar de integridad, llevándonos a un caminar de santidad. Esa es la voluntad de Dios y es posible vivir así. Tenemos que empezar por creer que es posible, porque si creemos que no es posible, entonces no vamos a conseguir nada, porque todo lo que se consigue en Dios se consigue es a través de la fe. Ahora bien, todos los creyentes tenemos luchas y tenemos áreas en nuestras vidas donde resbalamos, áreas en nuestras vidas donde somos vulnerables, especialmente débiles. Y hay momentos en la vida en que estas cosas no serían suficientes para nosotros o no le haríamos caso a estas cosas. Entonces, para eso también hay solución. Para los momentos en que fallamos, para los momentos en que nos resbalamos, para los momentos en que pecamos, la solución no es retirarse y darse por vencido. La solución está a la mano porque dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los creyentes en todas partes del mundo viven las mismas experiencias que nosotros vivimos y que por lo tanto debemos tener un espíritu de misericordia, de compasión hacia los demás creyentes que de pronto resbalan en un área donde yo soy fuerte, pero ellos no. Entonces, de la misma manera que esta, este ministerio del Señor Jesucristo de ser abogado, intercesor, eh, para el momento en que hemos fallado, así como este ministerio es para nosotros, este ministerio también es para los demás. Y nosotros somos parte del cuerpo y somos parte de la iglesia y nuestra función es ayudar al caído, no caerle al caído. No debemos ser presumidos, aunque andemos en santidad, porque el pecado es algo que está interno en nuestro corazón y que todavía no hemos vencido, sino que venceremos cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y suene la trompeta y seamos transformados. Mientras tanto, aunque nos mantengamos en santidad y aunque nuestra conciencia no nos acuse de ningún pecado, no debemos caer en la presunción nunca de que porque estamos bien, siempre vamos a estar bien. El que piense o el que piense estar firme, dice la palabra de Dios, mire que no caiga. Es decir, que consideremos siempre que todos somos vulnerables de caer. Esa es una posición adecuada, sabia y humilde delante de Dios, delante de su gracia, pero también con conciencia de nuestra debilidad. Ahora, tampoco podemos vivir arrastrándonos en el pecado en una forma de vida sin esperanza de que nunca vamos a salir de esto. Para la desesperanza está la, el mensaje de Juan que dice que el Señor Jesucristo es nuestro abogado y que Él es nuestra propiciación. Él es el que aplaca la ira de Dios por el pecado. Bueno, este fue el último, la última idea con la que terminamos en la clase pasada, que es básicamente la primera idea que se expresa en el capítulo 2 de Juan. El capítulo 2 avanza eh, con una segunda idea que tiene que ver con que de esta manera, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Vamos a leer una porción que sigue y vamos a leer entonces del versículo 3 al 6. Listo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos.
El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ok, para que entendamos, debemos recordar el contexto de por qué se escribió esta carta. Si se han dado cuenta, Juan utiliza siempre el mismo juego de palabras. El que dice que lo conoce debe andar como él anduvo. El que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, no está en luz. Es decir, Juan siempre usa el mismo juego de palabras que busca identificar a un creyente verdadero. ¿Por qué? Porque esta carta fue escrita por causa de los falsos maestros. Esta carta fue escrita, como les dije al principio, porque en las comunidades cristianas, que eran básicamente casas, iglesias establecidas en casas, pequeñas casas, alrededor de Éfeso, que estaban siendo supervisadas por el apóstol Juan. Se levantaron, en medio de esas comunidades, se levantaron falsos maestros, a los que Juan llama anticristos, a los que Juan llama engañadores. Esta carta es famosa porque Juan dice, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Entonces, eso genera un problema porque genera cierto temor o cierta incertidumbre en los miembros de la congregación que han quedado, porque resulta que aquellos que empezaron a enseñar todas esas herejías, aquellos que empezaron a volverse contra Cristo, fueron en otro tiempo creyentes, compañeros de la fe, profesaron el Evangelio y estuvieron allí entre ellos. Entonces, queda esa incertidumbre de cómo saber si los que hemos quedado somos genuinos creyentes, cómo saber si todos los que estamos ahora aquí somos dignos de confianza, cómo saber si todos somos verdaderos. ¿Cómo es posible que en medio de nosotros salgan personas así? Yo no sé cuántos de ustedes han vivido esto, o sea, que de repente una persona, un hombre o una mujer que supuestamente conoce la escritura, que ha permanecido con nosotros en una comunidad, en una congregación, que lo hemos visto aprender, estudiar, servir, ministrar, participar de muchos ministerios en la iglesia y de repente sale creyendo cosas raras. Por ejemplo, a mí me tocó ver gente que se volvió al judaísmo, me tocó ver gente que se volvió mesiánica, gente que se volvió a la doctrina de la prosperidad, gente que se volvió a los pactos, gente que corrompió su llamado y de repente yo no lo he visto, pero conoce muchas personas que han regresado a la Iglesia Católica y algunos que en un momento dado fueron cristianos o dijeron o dicen o profesaron ser cristianos o estuvieron con nosotros, se fueron para los Testigos de Jehová o se fueron para alguna secta extraña. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para confiar en que las personas a nuestro alrededor son genuinas, son verdaderas personas creyentes, que son como nosotros, que no vamos a tener una sorpresa? Y aún más, ¿cómo hacemos para nosotros mismos tener la certeza de que estamos bien, de que lo que hemos creído es lo verdadero, de que el camino en el que andamos es el camino de verdad? O sea, ¿cómo poder conocer la verdad? Porque es que muchas veces nosotros creemos estar en la verdad, pero no necesariamente porque lo creamos, necesariamente tiene que ser así. Entonces, todas las frases de Juan, si nosotros miramos desde el capítulo 1, que está todo en la primera página, me imagino que todos tienen su Biblia abierta, yo espero que todos tengan su Biblia abierta, en el primero y segundo capítulo de Primera de Juan. Si vienes conmigo, vamos a mirar siempre el mismo juego de palabras de Juan, como buscando que confrontemos a las personas, que examinemos, es la palabra más adecuada, que examinemos a las personas, que nos examinemos a nosotros mismos
y deseando que tengamos el discernimiento de ir más allá de lo que las personas dicen. Hablar es muy fácil. Hablar es muy fácil y hay personas que tienen una facilidad espantosa para hablar. Y Juan nos hace un llamado a mirar la vida, a mirar el fruto, el mismo llamado que nos hizo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, quiero que vengan conmigo y miremos algunas pruebas que ya Juan nos ha dado en el transcurso de lo que hemos leído ya de la carta de Juan. En el capítulo 1 tenemos el versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí está la fórmula de Juan. O sea, una cosa es lo que decimos, otra cosa es la que hacemos. Y si no hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, pues estamos mintiendo y no estamos en la verdad. Ahora dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otra señal, una persona que no confiese que es pecadora, una persona que crea que es completamente santa y que ya está bien, es una persona que se está engañando a sí misma y que no tiene la verdad en su corazón. Nuevamente el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado nunca, eso es otra gran mentira y es una blasfemia contra Dios que enseña que nosotros somos pecadores y que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Así también el versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Es decir, hay una relación de causalidad entre conocer a Jesús y obedecer sus mandamientos. De tal manera que para Juan lo uno y lo otro no pueden nunca estar separados. Lo uno es consecuencia de lo otro. El versículo 6 dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea que nos están haciendo un llamado a una revisión coherente de nuestras palabras, de nuestro credo y de nuestra forma de vida. Entonces, lo primero que tenemos aquí en estos versículos que acabamos de leer es que cuál es la evidencia externa de haberlo conocido. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Y por supuesto, está hablando de conocer al Señor Jesucristo. Lo sabemos porque la persona de Jesucristo es el sujeto de los versículos que preceden. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. El sujeto del cual están hablando es Jesucristo, el justo. Y el versículo 4 dice, el que dice yo le conozco, se sobreentiende que es conocer al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Dice que el conocer al Señor Jesucristo implica el guardar sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lo cual quiere decir que es imposible conocer al Señor Jesucristo y seguir desobedeciendo los mandamientos de Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. Ahora, nos hacemos una pregunta. ¿Qué es conocer a Jesucristo? ¿Qué es conocer a Jesucristo? ¿A qué se refiere Juan cuando dice conocer a Jesucristo? Porque con toda seguridad que toda la congregación a la cual él le estaba escribiendo, toda conoce a Jesucristo. Judas conoció a Jesucristo, pero no estaba en la luz, ni tenía la luz, ni estaba viviendo en la luz, ni guardaba sus mandamientos. De hecho, la Biblia dice que robaba, era ladrón. O sea, uno de los mandamientos más claros y más contundentes de la ley de Dios, Judas no lo guardaba. Judas no guardaba ese mandamiento y de pronto muchísimos más que no conocemos. Pero Judas conocía a Jesús, lo conocía perfectamente. Judas conocía al Señor.
los demonios conocen al Señor. La Biblia nos muestra que los demonios cuando veían al Señor Jesucristo gritaban, sé quién eres, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús los mandaba a callar, porque los demonios conocen al Señor Jesucristo y conocen muy bien quién es el Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que tiemblan, o sea, que ellos saben quién es Él, aún lo pudieron identificar cuando descendió y se humilló hasta lo sumo y aparece en la tierra en forma de un ser humano, en forma de un humilde carpintero, pero aún sus humildes formas no pudieron tapar a los demonios quién era el Señor Jesucristo. Y ellos confesaban quién era el Señor Jesucristo, pero ellos no obedecieron nunca al Señor Jesucristo, por eso es que son demonios. Entonces, ¿qué es conocer a Cristo? ¿Qué es conocer a Cristo? Hay un texto que vamos a leer que nos saca de dudas en Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ok. Si ve, está diciendo, aquí el Señor Jesucristo está diciendo que el conocimiento del Señor Jesucristo no es posible a menos que Él mismo se quiera revelar a nosotros. Así que está hablando de otro tipo de conocimiento. Repetimos la cita en el versículo 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. O sea, el único que conoce al Señor Jesucristo es el Padre. Pero acabamos de decir que los demonios lo reconocían. Sí, pero no tiene el conocimiento que el Señor Jesús está demandando de nosotros, el conocimiento que nos convierte en hacedores de su palabra. No tiene esa clase de conocimiento. Dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Para nosotros conocer al Señor Jesucristo, nosotros tenemos que recibir una revelación. Esto nos puede llevar también a la pregunta, cuando el Señor Jesucristo reunió a sus discípulos, y creo que Él estaba intentando ver hasta ese momento cómo iban ellos en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la verdad. Y el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Ellos le contestan, unos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Sí, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Ahí es cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Jesús encaja perfectamente con esto que él nos acaba de decir. Le dijo, bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló a Pedro que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente? El mismo Padre, el mismo Dios. Así que para conocer al Señor Jesucristo necesitamos una revelación de Dios. Esto es profundo, esto es drástico, esto es devastador, pero al mismo tiempo es glorioso y explica por qué Juan hace una afirmación tan contundente, tan drástica. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Esa es una sentencia drástica, drástica, porque es que Juan, volvemos al punto donde Juan no ve las cosas sino en blanco y en negro, o sí o no. Juan no tiene medias tintas, no nos da un espacio para nosotros con nuestras debilidades y nuestras falencias meternos ahí en la mitad como que bueno, sí, pero de repente no. Juan simplemente dice que el que conoce al Señor Jesucristo, como consecuencia de ese conocimiento,
guardará sus mandamientos. Si no lo hace es porque no lo ha conocido. Ahora, el pensamiento de Juan avanza al versículo 5 y dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces tenemos lo siguiente. El verdadero conocimiento de Cristo procede del Padre. Es una revelación que viene del cielo. Sí, lo recibimos a través de la predicación, lo recibimos a través de la palabra, lo recibimos a través de la Biblia, pero el momento en que se alumbra nuestro entendimiento y caemos rendidos a los pies de Cristo, entendiendo quién es Él, es un momento que no es intelectual netamente hablando, sino que es un momento de revelación divina. Y ese es el momento de la salvación, ese es el momento de la luz, ese es el momento del despertar espiritual. Eso viene del cielo. El vehículo es la palabra de Dios. El momento puede ser una persona que te está predicando, puede ser en tu congregación, puede ser alguien, pero es un momento en que la luz llega a tu vida. No solamente llega un versículo, sino que llega el mismo Dios, llega el mismo Cristo, llega el Espíritu Santo a nuestras vidas y se produce ese conocimiento. Y como ese conocimiento que implica que el Padre y el Hijo llegan a nuestro ser, a nuestro interior, esto estamos hablando de una experiencia que transforma y que por eso es que Juan dice necesariamente te vas a convertir en una persona que obedezca sus mandamientos. Ahora, ¿cómo funciona eso? Y Juan evoluciona de la idea de conocimiento a amor, de conocimiento a amor. ¿Cómo es que el conocimiento de la persona de Cristo produce obediencia a sus mandamientos? A través del amor que experimentamos en el momento en que lo conocemos. Y aquí llegamos al punto crucial de la carta de Juan. Dios es amor. Dios es amor. Y cuando tenemos una experiencia con Dios a través de la persona del Señor Jesucristo, porque no hay ninguna otra manera de tener experiencia con Dios. O no hay ninguna forma de tener una experiencia con Dios, sino a través de la persona del Señor Jesucristo. Cuando tenemos esa experiencia con Cristo, una experiencia, repito, donde interviene su palabra, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios, donde interviene su presencia, el Espíritu Santo que está aquí, donde interviene el Padre, donde interviene el Hijo. Acuérdense lo que dijo Juan al principio, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. O sea, entramos, ¿cierto?, a ese reino de luz, somos rescatados del reino de las tinieblas, entramos al reino de su luz admirable. En un momento, en un segundo, no tenemos esa comprensión clara que nos da el apóstol Pablo, Pedro y Juan a través de sus escritos, pero sí en nuestro espíritu sabemos que algo glorioso sucedió, que algo glorioso pasó, que tuvimos un encuentro con Dios. No lo sabremos describir, pero sí tenemos la certeza de que es un encuentro con Dios. Todo encuentro con Dios es una experiencia de amor, es una experiencia de amor. La experiencia de la conversión, la experiencia del encuentro con Dios inicial que tiene que darse en la vida de todo creyente para que pase de muerte a vida, esa experiencia es una experiencia de amor. Y aunque es una experiencia de dolor, ¿por qué de dolor? Porque la experiencia genuina con Dios es una experiencia donde contemplamos por primera vez nuestras propias tinieblas, nuestros propios pecados, nuestra propia maldad, y nos duele lo que somos y lo que hemos hecho. Eso es un sentimiento, mm, eh, el sentimiento por excelencia de la conversión. Yo siempre le pregunto a las personas, cuéntame cómo fue tu experiencia con Dios. Y cuando no hay este sentimiento de que
sentí la convicción de pecado, descubrí mi pecado, descubrí mi maldad, me sentí pecador, me sentí culpable, me sentí avergonzado. O sea, si no hay ese ingrediente, algo pasa en esa experiencia y algo le falta para que sea una experiencia transformadora. Porque la luz alumbra en las tinieblas, ¿cierto? Si la luz llega a mi vida y la luz me encandelilla mis ojos, es porque antes yo estaba en tinieblas. Y de esa manera es como me doy cuenta de que estaba en tinieblas, precisamente por la luz. Bueno, la experiencia con Dios incluye eso, pero incluye también una experiencia de amor que es la que hace que amemos a Dios. ¿Por qué? Porque teniendo por primera vez una conciencia clara de lo pecadores que somos, al mismo tiempo estamos sintiendo que el amor de Dios es superior y al mismo tiempo estamos sintiendo que el amor de Dios se está derramando en nuestros corazones y nos estamos dando cuenta de lo que significa la gracia, o sea, el amor gratuito de Dios derramándose sobre nuestras vidas sin nosotros merecerlo. Entonces, cuando uno se gana algo que no merece, es supremamente feliz. La felicidad es tener lo que no merecemos, lo que nunca pensamos que íbamos a alcanzar, ¿cierto? Algo que con ningún esfuerzo pudiésemos conseguir y de repente nos los entrega, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos a Dios, cuando tenemos su amor derramándose en nuestras vidas, sin que Él nos exija previo a ese amor, que arreglemos nuestra vida pecaminosa, sino que en un instante, en un segundo, Él nos muestra nuestro pecado y derrama, no estoy hablando de que nos dice, no estoy hablando de que nos informa, oye, te amo, no, derrama su amor sobre nuestras vidas. En ese momento sucede en nuestro interior algo que es radicalmente transformador. Experimentamos el amor de Dios. El amor de Dios es algo que no se puede expresar, que no se puede definir, que no se puede medir, porque no tiene principio, no tiene final, es ilimitado, es infinito, ¿cierto? Pero sí sabemos cuando ese amor se está derramando en nuestros corazones. Y al mismo tiempo sabemos que no lo merecemos por nuestros pecados, pero sabemos que ese amor es real y que es genuino. Esa experiencia de amor es la que nos transforma. ¿Por qué nos transforma? Porque al darnos cuenta que Dios nos ama con ese amor inmenso que estamos no conociendo, no enterándonos, no informándonos, sino que estamos experimentando. Y ahora vamos a buscar unas citas en la Biblia para que vean que una cosa es cuando se habla de un concepto y otra cosa es cuando se habla de una experiencia real con el amor de Dios. Entonces, ese amor derramado en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5, va a hacer que nosotros miremos los mandamientos no como los mirábamos cuando no conocíamos el amor de Dios, como algo que nos ha sido impuesto para negarnos eh, el placer, negarnos algo bueno. Eso es lo que se llama el engaño del pecado. Deseamos las cosas que están prohibidas porque estamos engañados con respecto al placer o al beneficio que esas cosas prohibidas supuestamente nos van a dar. Y en el momento que pecamos experimentamos un placer, pero una vez consumado el pecado viene la culpa, viene la ruptura, viene la muerte, viene la desilusión, viene la traición, viene la pérdida, viene todo un cúmulo de cosas donde podemos decir no valió la pena, realmente no valió la pena, el ratico de pecado no valió la pena porque el precio es muy alto. Entonces, el pecado es un engaño, la desobediencia, el enemigo nos tiene engañados haciéndonos creer que violar los mandamientos va a producir un mayor placer que obedecerlo. Pero cuando descubrimos el amor de Dios, entonces esa mentira cae, esa mentira se derrumba y comenzamos a creer que en sí los mandamientos de Dios son para nuestro bien y comenzamos no solamente
a obedecer porque sí, porque es bueno obedecer, porque toca, sino que comenzamos a obedecer porque sabemos que ahí está nuestro placer, ahí está nuestro beneficio, ahí está nuestra plenitud. A eso es a lo que se refiere Juan cuando dice en el versículo 5, volvamos al texto, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, quiero que vayamos a unas citas, las citas que tengo acá, Romanos 5:5, que habla de que en el conocimiento de Dios, en mi experiencia de Dios, yo tengo que tener básicamente una experiencia con el amor, porque Dios es amor. Romanos 5:5, ¿qué dice? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok, miren ese texto. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No están hablando de un concepto. La manera como lo describe Pablo es bien contundente. El amor de Dios se ha derramado en nosotros por el Espíritu que nos fue dado. Eso es una experiencia, es una experiencia. ¿Y es una experiencia con qué? Es una experiencia con el amor. Es bien significativo el hecho de que cuando el apóstol Pablo oraba por una congregación o oraba por las almas que él se había ganado para Cristo, por su grey, como lo quieran llamar, siempre su petición tenía que ver con que el amor en ellos se perfeccionara. Todo tenía que ver con el amor. El crecimiento espiritual tiene que ver con el perfeccionamiento del amor. El amor es clave en el crecimiento. El problema es que nosotros tenemos un concepto de amor totalmente erróneo, totalmente equivocado. Vamos a Filipenses capítulo 1 del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abundante aún más, que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ok, mire lo que dice. Pido en oración que vuestro amor abunde más en ciencia y en conocimiento a fin de que aprueben lo mejor. Esto es supremamente importante para que nosotros entendamos realmente qué es el amor. Estamos viviendo un tiempo donde el concepto de amor está totalmente corrompido, totalmente adulterado, y no estoy hablando de afuera, sino de adentro. Estoy hablando de la misma iglesia que tiene un concepto erróneo, equivocado del amor, porque ha importado sus conceptos de amor, los ha importado del mundo y no de la palabra de Dios. En Efesios capítulo 3 hay una oración, y la que acabamos de leer es una oración del apóstol Pablo por los filipenses. En esa oración está pidiendo Pablo que el amor de los filipenses crezca en conocimiento y en ciencia a fin de que aprueben lo mejor. Yo voy a volver sobre eso más adelante. Y en Efesios capítulo 3, del 14 al 19, está pidiendo que tengamos una idea de la magnitud del amor de Dios y que para que nosotros tengamos una idea de la grandeza del amor de Dios, necesitamos también una revelación que venga del cielo, de lo alto. Vamos a leer Efesios 3, del 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ok. Si nosotros revisamos ese texto del final, desde el final y retrocedemos hacia el principio, lo que está pidiendo Pablo es que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Si vamos al final, dice para que sean llenos de la plenitud de Dios. O sea, lo que el apóstol Pablo está pidiendo que seamos llenos de la plenitud de Dios. Eso no sé a qué les suene a ustedes, pero ser llenos de la plenitud de Dios es ser una persona satisfecha, es ser una persona plena, es ser una persona dichosa, es ser una persona realizada, es ser una persona completa, es ser un creyente verdadero. Ok, y si vamos retrocediendo, ¿cómo se consigue la plenitud de Dios? Se consigue mediante una comprensión sobrenatural de la anchura, altura, longitud, profundidad y conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento. Pero para que yo llegue a ese conocimiento necesito ser fortalecida con poder en el hombre interior por mi espíritu, para que habite Cristo dentro de mi corazón. Quiere decir que para que yo conozca el amor de Dios, tengo que tener a Cristo en mi corazón. Nuevamente, volvemos al principio. El que conoce al Señor Jesucristo obedece los mandamientos. ¿Pero por qué los obedece? Porque tiene una experiencia con el amor de Dios, una experiencia tan fuerte, tan profunda con el amor de Dios, que transforma todo su ser de tal manera que atesora sus mandamientos. Ya los mandamientos no son dos tablas, los mandamientos son los deseos de alguien que me ama. Los mandamientos se personifican, los mandamientos cobran vida, porque ya los mandamientos no son un listado de requisitos que debo cumplir para portarme bien y ser una buena persona. No, no. Ahora los mandamientos son la expresión del corazón de aquel Cristo que me amó de una manera impresionantemente incondicional, llena de gracia, de un amor inmenso que no merecía. Entonces, cuando yo recibo eso, ya los mandamientos para mí no son leyes, ya los mandamientos para mí no son preceptos, ya los mandamientos para mí no son requisitos, los mandamientos son el corazón de Jesús diciéndome esto es lo que yo quiero que hagas. Y el guardarlo es una expresión de amor correspondido, porque todo procede del amor. Vamos a mirar algo. Juan, para aclararnos un poquito acerca de estos mandamientos, o sea, Juan hace una relación entre amor y obediencia, amor y mandamientos. Está diciendo lo uno y lo otro, o sea, hay una relación entre el conocimiento de Cristo y luego le sigue la obediencia. Y la obediencia depende del conocimiento de Cristo, porque el conocimiento de Cristo es una experiencia con el amor de Dios. Un amor infinito, profundo, avasallador, un amor que sana todo, cura todo, restaura todo, soluciona todo, un amor, no sé si de pronto, bueno, no sé qué piense la psicología moderna, no sé, pero yo estudié psicología cristiana. Y aunque muchos escritores dicen que la psicología es una porquería, que la psicología es un desastre, que eso es del diablo, eso a mí me han mandado para el infierno con los estudios de psicología, me han mandado. Sí, la psicología tiene una cantidad de escuelas humanistas centradas en el yo y centradas en el ego que no dan espacio para el evangelio, no dan espacio para Cristo. Más sin embargo, a través de la psicología se conocen muchas cosas del ser humano, como por ejemplo que la principal necesidad del ser humano es sentirse amado. Esa es una necesidad del alma. El ser humano nace, y cuando usted ve el bebé ahí en la cuna, él necesita comida. Necesita comida porque es un organismo viviente,
porque es un cuerpo que está en crecimiento y necesita comida. Y él succiona su dedo hambriento, desesperado por la comida. Sí, pero ese bebé adentro también tiene emociones y sentimientos. También tiene alma y tiene corazón. O sea, todo lo que es un ser humano, eso ya está ahí adentro. Así que ese bebé necesita que alguien lo abrace, que le diga que es lindo, así sea el más horrible, pero necesita aceptación, amor, afecto. Y eso está comprobado que va a influir poderosamente en el desarrollo de esa criatura. O sea que si tú solamente le das la mejor fórmula de leche, si lo acuestas en la mejor cuna, si le compras los mejores pañales, las mejores cremas, para la pañalitis, para la que no, tú puedes comprarle de todo, pero si tú nunca abrazas a ese bebé, si tú nunca le dices algo bueno, si no le cantas una canción, no será un bebé sano. Y eso nadie lo puede discutir por modernos y anormales que seamos, por muy depravada que sea la mentalidad moderna, nadie puede discutir que un ser humano necesita eh, desesperadamente ser amado. Como tampoco podemos negar que muchos seres humanos no han sido saciados, satisfechos en esa necesidad de ser amados. Muchos no lo tienen. Y esa es la enfermedad del alma, una necesidad no satisfecha de ser amado. Por eso el encuentro con Dios es un encuentro que sana. Yo estoy avanzando muy rápido aquí y hay algunas ideas que dejé embolatadas acá. Bueno, decíamos que la obediencia al Señor Jesucristo es la señal inequívoca de que lo hemos conocido, porque la experiencia genuina con el conocimiento de Cristo no es una experiencia intelectual solamente, sino que también es una experiencia emocional. Vamos a decirlo así para que caigan de pronto un poco los prejuicios acerca de las emociones. Sí, somos emociones, tenemos afectos y la experiencia con Dios no solamente es intelectual, no solamente es mental, sino que también es del alma y implica nuestras emociones. Una emoción en la cual experimentamos el amor de Dios. Esa experiencia con el amor de Dios nos lleva a amar sus mandamientos porque los vemos como sus preceptos. Dice el versículo 4: el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. Y el 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Se ha perfeccionado en qué sentido? He conocido cómo es el amor de Dios. Porque me pueden decir Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, pero no me siento amado por Dios, ni tengo la certeza de su amor, porque considero que ha sido injusto, porque considero que yo soy bueno y que me ha hecho el mal, que me repartió poquitos dones, que me han abandonado, que me han hecho daño. Todo eso cambia en la experiencia de la conversión, porque en la experiencia de la conversión yo no encuentro la dignidad que tanto defiendo cuando no estoy convertida, o sea, no encuentro mis derechos. En la experiencia de conversión yo encuentro realmente mi incapacidad moral, mi maldad y mi propio pecado, al margen de todas las maldades que me hayan hecho. En una conversión genuina yo conozco mi pecado, en una conversión genuina yo dejo de ser víctima, en una conversión genuina yo me hago cargo de mis propios errores, asumo mi propia vida, pero al mismo tiempo descubro que a pesar de que soy así, Dios me ha amado con un amor inmenso, puro, limpio, genuino, hasta el punto de entregar su vida por mí en una cruz. Esa es la experiencia de la conversión, que hace que yo mire a Jesús, el autor de los mandamientos, el autor de la ley, como un ser que me ama y el único ser al que le debo esa reciprocidad de amor. Entonces los mandamientos son amados por mí porque son la expresión de Jesús. Y el versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué sucede con la religión?
sea la religión evangélica o cualquier religión, y digo religión evangélica porque entre nosotros hay muchísimos religiosos peores que en cualquier otra religión. Estamos llenos de religiosidad. ¿En qué sentido? En que no tenemos una relación, un conocimiento íntimo y personal de Jesús, sino un cambio de religión, un cambio de sistema. Salimos de la iglesia tradicional, para no decir nombres, salimos de la iglesia tradicional y llegamos a la iglesia evangélica, y qué chévere porque aquí predican bonito, hay canciones bonitas, hay aire acondicionado, la gente prospera, en fin, cambiamos un sistema religioso por otro sistema religioso y tratamos de aprender, bueno, cómo se vive la religión evangélica, o sea, qué es lo que hay que hacer, cómo se reprende un demonio, hay que bautizarse, ay, ¿será que me puedo bautizar si estoy en unión libre? Y comenzamos a examinar, ay, yo puedo tomar la Santa Cena si peleé con mi mamá en la mañana, o sea, comenzamos a, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo tomar? Como decía el apóstol Pablo, no toques, no uses, no quites, no pongas. Hoy es domingo, ponemos alabanza. Por aquí cerquita, yo tengo a unos vecinos que viernes y sábado colocan vallenato, reggaetón, Diomedes Díaz, todo. El domingo colocan alabanzas y ellos dicen que son cristianos. Ellos dicen que son cristianos. Yo en eso no me meto, pero se las dejo ahí. Y eso que le estoy diciendo es la forma de vida de muchos cristianos. Ahora, yo no estoy diciendo que el que escuche música mundana ya no es cristiana. Yo no estoy diciendo eso, porque entonces caeríamos también en el sistema religioso. Ay, mira qué estás escuchando tú. Ah, entonces tú no eres cristiano. Sistema religioso. Hermano, el cristianismo no consiste en lo que escuchas, ni en lo que comes, ni en lo que tomas, ni en lo que no tomas. El cristianismo genuino y verdadero consiste en que te encontraste con Jesús y a partir de allí Jesucristo es tu modelo de vida. Jesucristo es la persona que amas, la persona que adoras, la persona que buscas, la persona que sigues, la persona que quieres conocer cada día más, la persona que quieres oír. Jesucristo es una persona, sí, es Dios, es eterno, todopoderoso, alto, sublime, tiene todos los atributos de la deidad, pero es persona. Una persona se conoce, una persona se busca, una persona se llama, a una persona se le habla, a una persona se le escucha, a una persona se le aprende, y de tanto andar con una persona, uno termina hablando como esa persona y caminando como esa persona. De esa, de esa presunción lógica que acabamos de desarrollar, es que Juan dice con total claridad, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pero es que estamos andando en religión. Ese es el problema, estamos andando en religión. Estamos andando con los líderes de la iglesia, estamos andando con el pastor de la iglesia, estamos andando con todos, estamos llenos, hermanos, estamos llenos de maestros. Estamos, o sea, nunca antes ha habido tanto maestro, tanto teólogo, tanta cosa. Y el sencillamente coger para ver qué dijo Jesús, para ver, yo quiero aprenderme las palabras de Jesús, yo quiero escuchar a Jesús en el Sermón del Monte. Ay, bueno, viene un predicador de Australia y va a hablar del Sermón del Monte. Bueno, sí, está bien que aprovechemos esas cosas. Pero hermano, hay una experiencia asequible para todos ya hoy mismo, esta misma noche, antes de acostarte, puedes abrir uno de los evangelios y comerte 4 versículos de palabras de Jesús. Y lo puedes hacer hoy mismo, hoy mismo. Tú puedes sentarte a los pies de Jesús, hoy mismo. Te lo estoy diciendo así de sencillo. El Jesús vivo está esperando que tú llegues a Él, al propio Jesús, sin intermediarios, sin esquemas religiosos, sin nada, que te sientes y le digas, Señor, háblame, y comiences a escuchar las palabras que están escritas ahí, las que salieron de la propia boca de Jesús, que son vivas, que son eternas, que lo mismo que produjeron las palabras de Jesús,
en los que estaban alrededor de él en el Sermón del Monte en ese momento, eso mismo producen en tu vida, en tu alma, si esta noche las vuelves a leer. Así de sencillo, así de simple. Entonces, si Jesús se convierte en la persona que tú sigues, no en la religión nueva que adquiriste, no en la iglesia nueva donde te congregas, o sea, no es un esfuerzo por ingresar a un sistema religioso, no, tiene que ser un esfuerzo en conocer a una persona, oír su voz, llenarte tanto de su mente, de sus pensamientos, de sus deseos, estar tan cerca y tanto tiempo con él que terminas andando como anduvo él. Eso es diferente a la religión y eso es conocer a Jesús. Ahora vamos a un segundo segmento que está en el versículo 7 al 11. Vamos a leer versículos 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bueno, hermanos, aquí Juan avanza a otro pensamiento, el amor. Recuerden que los mandamientos como tal, se resumen en el amor. Aquí Juan está diciendo, por un lado dice que el mandamiento es viejo y por otro lado dice que el mandamiento es nuevo. No sé si captaron lo que acabamos de leer. Dice, escribo mandamiento nuevo. En el versículo 7 dice, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Y en el 8 dice que el mandamiento es nuevo. ¿A qué se refiere eso? Los mandamientos de Dios son los mismos. Por una parte es antiguo porque es el mismo mandamiento del amor que está aquí en la ley de Dios. Los mandamientos fueron entregados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Eso es una historia que ya todos conocemos. Fueron escritos por la misma mano de Dios en 2 tablas. Esos mandamientos, si bien son 10 mandamientos y son la base y el fundamento de la ley de Dios, que es eterna, inviolable, indestructible, es decir, siempre será pecado matar, siempre será pecado adulterar, siempre será una obligación amar, siempre. Eso está escrito ahí y eso es eterno y es para siempre y eso nunca dejará de ser. Esa es la ley escrita. Cuando a Jesús le preguntaron acerca de estos mandamientos, cuando a Jesús le preguntaron en Mateo 22, 36 y 40, le preguntaron cuál era el más importante, él lo resumió a ambos en uno solo, que es el mandamiento del amor. Vamos a leer Mateo 22, 36, 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ok, entonces estas 2 tablas de la ley contenían el mandamiento, que es un solo mandamiento y es el mandamiento del amor. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y amar al prójimo de la misma manera que te amas a ti mismo. De hecho, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones lo que nos capacita para amar a los demás. Más adelante también Juan dirá, en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero a nosotros.
nosotros aprendemos a amar genuinamente hablando cuando conocemos a Dios, porque Dios es amor. Cualquier idea anterior que tengamos, anterior a Cristo, que tengamos de amor, es una idea errónea, es una idea equivocada que tiene que ser revaluada, que tiene que ser examinada a la luz de lo que la palabra de Dios dice que es amor. En otras palabras, solamente los que conocen a Dios y los que conocen el amor de Dios pueden amar genuinamente al prójimo, pueden amar genuinamente a las personas. Entonces, el mandamiento es antiguo porque es el mandamiento del amor, no es un mandamiento nuevo, no es un mandamiento que Jesús se inventó, sino que es el mismo mandamiento que Dios dio y entregó a Moisés. Es el mandamiento eterno de el amor, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo. Ok, en ese aspecto no hay nada nuevo, es el mandamiento antiguo, ¿cierto? Pero como nadie lo ha cumplido, bueno, ¿y por qué nadie lo ha cumplido? Porque el mundo estaba divorciado de Dios y sin Dios no podemos amar genuinamente, no podemos cumplir el mandamiento del amor. Entonces dice, sin embargo, volvamos al versículo 8 de Primera de Juan, capítulo 2, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él, y se refiere a Jesucristo, que es el tema, el sujeto de todo lo que está escrito aquí, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Cuándo aprendemos a amar? Cuando conocemos el amor, cuando conocemos el amor genuino. Nosotros amamos lo que nos gusta, nosotros amamos lo que nos conviene. El amor de nosotros está supeditado a que encontremos en el otro una razón o un motivo para amar. Y nuestro amor es incondicional. A eso la Biblia no lo llama amor. La Biblia llama amor a lo que procede de Dios. El amor de Dios es incondicional. Por eso hay un capítulo para el amor que dice, el amor es sufrido, el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor no busca lo suyo, el amor no se goza de la injusticia, el amor se goza en la verdad. O sea, hay una descripción del amor, ¿por qué? Porque es que nadie sabe lo que es verdaderamente el amor, sino hasta que conoce a Dios. Y nadie puede amar con ese amor si no conoce a Dios. Entonces, de esa manera, el mandamiento es nuevo porque es una realidad que que se efectúa a partir de la experiencia con Jesús. El mandamiento como tal es viejo porque procede de la época de Moisés, pero para el creyente que está en Cristo es nuevo porque por primera vez está viviendo la experiencia de amar personas que no son sus hermanos de la sangre, que no son sus padres, que no son sus mejores amigos, que no son los socios del club al cual pertenece, que no son afines en las mismas cosas, sino que comienzas a amar personas con las cuales no tienes ninguna afinidad, sino que tú has recibido un amor que te impulsa a amar. Y de esa manera el amor se vuelve algo nuevo, algo que antes no habías vivido, pero que ahora estás experimentando. Ojo, porque esta es la señal, dice, de que estamos en la luz. Esta es la señal de que estamos en la luz. Dice, el mandamiento es nuevo, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Es decir, el mandamiento aquí era solamente un precepto, pero el mandamiento aquí en Cristo es una realidad. El verdadero creyente ama y ama a los hermanos. Entonces, el creyente se entrega y el creyente comienza a hacer cosas por la familia de la fe, por sus hermanos, y comienza a hacer cosas que inclusive producen celos en su familia de sangre, porque comienza a tener unos afectos nuevos, una inclinación nueva a hacerle el bien a las personas que supuestamente no tienen nada que ver con él. Ok, esa experiencia del amor
es una evidencia de que estás en la luz. Versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Otra vez, Juan pone todo en blanco y negro. Si tú amas a tu hermano, estás en la luz. Es la evidencia de que estás en la luz. Si tú sientes aborrecimiento por un hermano, las tinieblas están entrando en tu corazón. Así lo quiero ver yo, para no verlo de una manera tan drástica. Yo pienso que los que estamos aquí estamos buscando a Dios y Dios nos está trayendo a su presencia. Entonces creo firmemente que Dios nos está hablando y nos está diciendo, mira, si en tu corazón hay cierto fastidio, cierta animadversión, cierto sentimiento de rechazo hacia alguien en particular, esas son tinieblas que hay en tu corazón. En la medida en que yo identifico las tinieblas en mi corazón, es decir, el fastidio que siento por X o Y hermano, yo voy a entender que eso es un pecado y voy a hacer lo que Juan me estaba explicando que hiciera, que si tenemos pecado, abogado tenemos al Señor Jesucristo y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces yo voy a acudir al trono de la gracia y voy a llevarle al Señor este sentimiento de fastidio, de rechazo, de aborrecimiento, de no lo puedo perdonar, no me lo soporto, no me lo aguanto, y voy a llevar todo eso con la conciencia de que es un pecado, de que no tengo derecho. ¿Por qué no tengo derecho? Porque a mí me aman gratuitamente y quedo obligada por el amor de Dios a amar a los demás también gratuitamente. Y porque el aborrecer al hermano es una tiniebla y ahora yo estoy en la luz, y mientras esté en la luz yo debo erradicar de mi vida todas las tinieblas. ¿Qué sucede con el mandamiento nuevo? No sé si ustedes recuerdan, aquí tengo dos textos, por qué el mandamiento es nuevo. Es nuevo porque ahora está escrito en el corazón. Antes estaba escrito en dos piedras y no nos servían para amar. No transformaba nuestros resentimientos, nuestros odios, no transformaba el corazón. Pero ahora esos mandamientos, con este nuevo pacto, y ya viene otra vez la palabra nuevo, porque Jesús dice, es un mandamiento que es nuevo en él, o sea, gracias a Cristo, este mandamiento es una realidad en el corazón del creyente. Vamos a Jeremías 31:3. 31-33, pastor. Ah, sí, perdón, 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Miren que la diferencia aquí es que la ley estará escrita en el corazón y sabemos que Dios está hablando en un lenguaje figurado. ¿Qué está diciendo? Que la ley ya no sería un precepto en nuestro intelecto, sino un afecto en nuestro corazón. El Salmo número 1 comienza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en silla de escarnecedores, que no anduvo en consejo de malos, que no se ha sentado en silla de burladores, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita día y noche. En la ley del Señor está su delicia. ¿Qué significa? Que ya la ley no es para la persona transformada por Cristo Jesús, la persona a la cual Dios ha escrito su ley en su corazón. Entonces la ley ya no es un precepto, sino algo que produce gozo y que produce placer. La misma promesa está en Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ok, ¿quién logró eso? Toda esta promesa de Dios. O sea, cuando esta ley fracasó, esta ley escrita en piedra fracasó, no sirvió, no digamos que fracasó, porque
que la ley de Dios no puede fracasar. Fracasamos nosotros porque no la pudimos cumplir, pero esta ley en piedra no logró sino nuestra condenación, no logró sino mostrar que éramos enemigos de Dios, porque todo lo que dice ahí, todo eso era lo que nos gustaba hacer, todo lo que estaba prohibido ahí era lo que nos gustaba hacer, y todo lo que se demandaba allí, eso era lo que no nos gustaba hacer. Entonces se demostró con esta ley que nosotros no teníamos el amor de Dios en nuestros corazones. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, el pacto que hay con el Señor Jesucristo, se cumple la promesa de Dios en Jeremías 31:33 y en Ezequiel 36, 26 y 27, donde Él dice, yo escribiré mi ley en sus corazones. ¿Para qué? Para que anden en mis estatutos. Les daré un corazón de carne, les daré un corazón que ame mi palabra, les daré un corazón que me tema, les daré un corazón que me ame. Entonces, el mandamiento y el amor se hacen una sola cosa en el corazón. Eso es lo antiguo del mandamiento. Lo nuevo del mandamiento es que este mandamiento se puede cumplir solamente a través del Señor Jesucristo. O sea que la obediencia a este mandamiento la recibimos de la persona del Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ok. ¿Por qué es nuevo el mandamiento? Ya sabemos que es antiguo porque lo dijo Moisés, pero ¿por qué ahora el mandamiento es nuevo? Porque ahora tiene un ingrediente que lo hace posible, y es el ingrediente de que existe un modelo y que existe una experiencia. Él está diciendo, un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis como yo los he amado. Ellos tuvieron una experiencia con el amor de Jesús. De hecho, la están teniendo y están a punto. Cuando Jesús dice eso, todavía el Señor no ha sido crucificado. Todavía ellos no lo han visto clavado en una cruz. Todavía no han visto la corona de espinas. Todavía no han visto la humillación horrenda de la cruz. Ellos no han visto lo que Jesús va a hacer por ellos. Ellos se sienten amados porque Jesús los escogió, porque Jesús los llamó, porque Jesús hace milagros, porque Jesús les enseña su verdad. Ellos están enamorados de Jesús y ellos han tenido una experiencia con Jesús, pero no han llegado a la cúspide de esa experiencia cuando lo vean morir por su causa, morir por sus pecados. Ellos no han llegado allá, así que ellos están teniendo una experiencia con el amor, pero aún no han llegado a la cúspide de ese amor. Pero Jesús le está diciendo, yo les voy a dejar el modelo de cómo deben amarse los unos a los otros. Un modelo que no lo abarca lo que está aquí en la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés simplemente dice no mentirás, no robarás, no levantarás falsos testimonios. Esa es una manera de amar a las personas. No les robo porque las amo, no les miento porque las amo, no codicio lo que ellos tienen porque las amo, no adultero porque las amo. Sí, todo eso está bien, pero esa es la ley en una formulación un poco simplista y no abarca hacia donde Jesús llega. Jesús llega a decir de la misma manera como yo los estoy amando. Yo les pido que se amen los unos a los otros. ¿Cómo amar a mi hermano? Hermano, esto nos pone en un aprieto porque Jesús nos está diciendo, yo soy el modelo de amar. Yo soy el modelo de amar. Comenzó desde que los llamó una instrucción completa del amor, una instrucción completa de la misericordia, una instrucción completa del afecto, del perdón. Cuando le lavó los pies a los discípulos, él hacía cosas claras, cosas visibles. Él no decía, yo los amo, Dios los bendiga, yo los amo. No es ese amor protocolario, superficial, que nos conduce a relaciones frívolas, a relaciones falsas.
No, es un amor que continuamente se estaba entregando, continuamente se estaba dando, continuamente estaba buscando el bien de ellos. Era un amor visible. Esa escena de cuando él le lava los pies a todos sus discípulos los marcó para siempre. Aunque lo más seguro es que lo que más los marcó fue cuando pudieron comprender los horrores de su muerte y el por qué murió, el por qué era necesario entregar su vida. Entonces Jesús comienza a decir, cualquiera puede dar la vida por un amigo, cualquiera puede dar la vida por, por una persona buena, pero yo estoy dando mi vida por ustedes que son malos. Está diciendo, el amor no puede ser condicionado. El amor que yo demando de ustedes, que se tengan entre ustedes. Y aquí no está hablando del mandamiento de ámenme a mí, eso está implícito. Jesús está hablando de amar a los hermanos. Y allí es donde hay oscuridad, allí es donde hay tinieblas, ahí es donde tenemos que examinar nuestra vida porque no estamos practicando el mandamiento del amor. ¿Por qué digo no lo estamos practicando? Porque hay un modelo a seguir y es el modelo de Jesús, es el modelo del que entrega la vida, el que se entrega por amor, el que se sacrifica, el que se despoja, el que extiende su mano. Eso no siempre se está haciendo, hermanos, o digamos que no se está haciendo en la dimensión en que debe ser hecho. Y eso es luz, eso es luz. Cuando comenzamos a amar a los hermanos sin que sean parecidos a nosotros, sin que nos reporten ningún beneficio, ni económico ni social, ningún tipo de beneficio, simplemente amar como Dios nos amó, amar de gracia. Pero ahora no es una idea, una idea así como abstracta acerca del amor. Jesús está diciendo, mírenme, así como yo los amo, yo quiero que ustedes se amen. Y yo quiero que la gente afuera los conozca porque se aman. Esto es bien complicado, porque aquí nos tenemos que sentar a mirar qué tanto estamos creciendo en el Señor, qué tanto estamos andando como Él anduvo, qué tanto estamos viviendo en la luz. Vivir en la luz no es saber mucha Biblia. Vivir en la luz no es tener una doctrina sana y correcta. No, porque conozco muchas personas que con doctrina sana y correcta la usan para hacerle daño o para competir con otras personas. Contrario a lo que dice la Escritura o lo que dijo Pablo en Filipenses, no hagáis nada por contienda ni por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó, no mirando cada uno por lo suyo, sino también mirando por los demás. Es un estilo de vida, es la vida del amor, es la vida de Jesús. De nada sirve que prediquemos a Jesús si no vivimos como Jesús. De nada sirve que proclamemos el evangelio del amor si nosotros no tenemos amor. De nada sirve que proclamemos el evangelio del perdón si nosotros no tenemos perdón para nuestros hermanos. De nada sirve que nosotros seamos expertos en teología si no estamos brindando un ejemplo de amor en nuestro caminar diario en el lugar donde estemos. No sirve de nada, no estamos en luz. La luz no es intelectual, la luz es la presencia de Dios, es la coherencia entre lo que yo digo que creo y la forma como vivo y las decisiones que tomo y los actos de amor. Cuando la Biblia dice que tanto nos ama Dios, dice de tal manera nos amó que ha dado a su Hijo Jesucristo. Y la clave es dar tu tiempo, dar tu vida, dar tus cosas, dar tu dinero, dar tu conocimiento, dar tus dones, dar todo lo que tienes y lo que eres, darlo, darlo, darlo. En la medida en que damos, estamos andando como Él anduvo. Tú y yo tenemos que ser personas que dan, personas con manos que se extienden para dar,
Y no estoy hablando solo de dinero, pero también estoy hablando de dinero. O sea, está incluido el dinero, está incluido el tiempo, está incluido el afecto, está incluido la atención, está incluido el sacrificio, el trabajo, la abnegación, el quedarnos callados cuando queremos estallar, el no defendernos, el perdonar, el pasar por alto la ofensa, el no hablar mal de los que se hablan mal de nosotros, el amarrar la lengua cuando nos queremos quejar. Todo es un proceso de amor, de entrega y de sacrificio que se traduce en una forma de vida que es diferente por completo a la vida de las personas. Y que si nos ponemos a pensar, es una vida de mucha luz porque no se está viviendo en la luz, se está viviendo en una sociedad llena de odio, de contienda. Y yo veo con mucha tristeza, lo digo, yo veo odio y contienda dentro de la iglesia, odio y contienda dentro de la iglesia, odio y contienda disfrazado, disfrazado. Ahora, yo les dije que les iba a hablar del amor, ¿cierto? Les dije que iba a hacer algunas eh, eh, aclaraciones acerca del amor, porque en la iglesia estamos adoptando el concepto del amor del mundo. Y el concepto que tiene el mundo actualmente del amor es que amor es tolerar todo lo que esté mal. El amor es tolerarle a todo el mundo el pecado. Y esto contradice ampliamente lo que acabamos de leer, porque aquí acabamos de leer que el amor te lleva al cumplimiento de los mandamientos. El amor te lleva al cumplimiento de los mandamientos. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea que cuando una persona en Cristo Jesús está llena de amor, está llena de amor por Dios, está llena de amor por los mandamientos de Dios y está llena de amor por las personas. Y tiene una óptica de los mandamientos como de algo que es un supremo bien para sí mismo y para toda la humanidad. Entonces, nosotros no podemos adoptar la posición del mundo de que amar a las personas es tolerar todo lo que se hace y no cuestionar nada de lo que se hace. ¿Por qué? Porque el amor, dice Filipenses 1:9, tiene que crecer cada día más en ciencia y en conocimiento a fin de que aprobemos lo mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor tiene que aprobar o tiene que censurar. Ojo, el amor aprueba o censura. El amor no dice, bueno, si esa es tu verdad, si eso es lo que tú piensas, si tú quieres vivir así, bueno, vivamos todos en este mundo, cabemos todos. No, el verdadero amor está ligado a los mandamientos de Dios como algo que es supremamente beneficioso para mí y para los demás. Por lo tanto, yo no puedo amar a los demás como el mundo los ama. Yo tengo que crecer, mi amor tiene que crecer en ciencia y en conocimiento y mi amor tiene que aprobar lo mejor. Así como Dios nos ama, Dios nos da mandamientos. Es decir, Dios dice no y dice sí. Es decir, pone una barrera en una zona de peligro y dice, de este lado no pases, porque de este lado tu integridad peligra. Pone un camino diciendo, sigue por aquí porque de este lado encuentras paz, encuentras gozo, encuentras plenitud, encuentras satisfacción. Y dice, pero de este lado no pases. Y ambos, tanto el no como el sí, son experiencia del amor. Tanto la señal de peligro que te dice no pares, que la carretera tiene un hueco y te puedes ir en un precipicio, esa señal de peligro que te está prohibiendo el paso es una expresión de amor, porque es un mandamiento o una restricción
para tu propio bienestar. Entonces yo no puedo desligar los mandamientos de Dios del amor. Si soy una persona llena de amor, soy una persona que ama sus mandamientos y que ve en la violación de los mandamientos de Dios un crimen, un horror. Por ejemplo, nos estamos enfrentando a la época más oscura de la historia de la humanidad. Nos estamos enfrentando a la época más oscura y al mismo tiempo a la más libertina y a la más absurda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar nuestros esquemas del amor y vamos a amar como iglesia a todo el mundo y vamos a decir que está bien que tú, siendo hombre, te creas una mujer, o en un caso supremamente triste, patético, deplorable, de un hombre que yo quisiera pensar que es mentira, o sea, yo quisiera pensar que es una burla, yo quisiera pensar que es una de esas noticias falsas para producir rating o para producir que vean las redes sociales, no sé, yo quiero pensar que es una mentira, pero por ahí desde hace tiempo anda rondando una noticia de un hombre que se cree perro, un hombre que cree que desde pequeño él se sentía como un dálmata. Y entonces es una de las cosas más aberrantes que he visto, absurdas, estúpidas, pero honestamente ya dejó de darme risa y me da lástima, me da, no sé, es una sensación tan extraña que el hombre que se cree perro, que el hombre y que desde pequeño se sentía que era un dálmata, duerme en una, en una, en una jaula de perro, camina en cuatro patas, se pone todos los días un disfraz de blanco con bolitas porque es un perro dálmata. Se divorció de su esposa y ya su esposa no es su esposa, sino su ama, y lo lleva al parque. De verdad que es una de las cosas más horrendas, señales de que estamos en una debacle moral, mental, social, espiritual. O sea, de aquí adelante cualquier cosa puede pasar y ojalá que lo que pase sea que Cristo venga y nos lleve rápido antes de que veamos más cosas, porque esto es un avance en el reino de las tinieblas. Pero pensando en eso, la pregunta es, ¿el amor es decirle sí, tú eres un perro? ¿Podrías amarlo sinceramente y decirle sí, eres un perro? ¿No es amor más bien decirle, eres un hombre creado a imagen de Dios? No eres un perro. Dios te hizo a su imagen. Tienes alma, tienes espíritu, tienes una cantidad de cosas que un perro no tiene. O sea, me imagino que el perro me mordería, no sé qué pasaría, pero la pregunta es, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor y cómo debe ser manifestado el amor? El amor es que le digamos sí a todos, aunque sepamos que es mentira y que esa mentira los va a llevar a su propia destrucción. La Biblia conecta el amor con la verdad con la luz, y la luz, el amor y la verdad están con Cristo. Es muy difícil ser un verdadero creyente en esta tierra. Y es muy difícil que a uno le digan que tiene amor cuando conocemos este amor. ¿Cómo comienza el amor de Dios en una vida? O sea, ¿cómo comienza una vida a experimentar el amor de Dios? ¿Sabe cómo? Yo no sé cómo sucedió en tu vida, pero en la mía, el amor de Dios se manifiesta a través de la verdad. Porque lo primero que tiene una persona es esclavitud espiritual, esclavitud del alma. Y la única manera como dejamos de ser esclavos es a través de la verdad. Y aunque esa verdad es dura y es difícil, porque la primera verdad que afronta un ser humano cuando Dios lo aborda es que somos pecadores.
pero también es una verdad que liberta. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Podemos amar desechando la verdad? ¿O debemos, como dice la Escritura, seguir la verdad en amor? Sí, es que la verdad tiene que ser dicha por causa del amor. La verdad no tiene que ser dicha por causa del odio. Allí es donde se hace la conexión entre la conversión, los mandamientos y la luz. Yo tengo que aprender a decir la verdad en amor, sí, pero tengo que aprender a decir la verdad. Y se necesita mucho más amor y mucho más coraje y mucho más valor para decir una verdad que me puede costar caro. El amor dice la verdad y por la verdad sufre y por la verdad es perseguido y por la verdad está dispuesto a dar la vida. Se necesita mucho amor para decir la verdad. Es tan fácil mentir y decir a las personas, sí, 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 déjalo así. Eso es, no me importa, sabes que piensa lo que te dé la gana. Pero si tú estás en luz y estás viendo la verdad, esa verdad tiene que ser conocida. Aunque en el intento, los que aman la mentira te quieran destruir. Continuemos ahora con otro pasaje que va del 12 al 14. Del 12 al 14 y leemos, ahora vamos a un segmento que tiene que ver con los logros de un verdadero creyente. Vamos a leer del 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ok. Pareciera como que Juan se da cuenta, tanto Juan como Pablo, como el autor de Hebreos, todos ellos son escritores de la verdad. Y la verdad es a veces un poco áspera y un poco dura. Entonces Juan percibe que con ese despliegue de blancos y negros, es decir, el que ama está en la luz, el que odia está en tinieblas, el que conoce a Cristo no peca y el que peca no conoce a Cristo. O sea, todo ese despliegue, todos esos contrastes de blancos y negros pueden producir cierta incertidumbre en algunas personas que siendo creyentes genuinas, verdaderas, a estas alturas de la carta han podido sentir como que el Espíritu Santo les está diciendo, oye, pero tú tienes a un amigo que tú mismo has dicho que te cae gordo, que tú mismo has dicho que te cae mal, o sea, tienes un amigo que no llamas por teléfono o hay en la iglesia o en el barrio o en tu edificio una persona a la que rechazas, o sea, de pronto el Espíritu Santo te está mostrando algunos mandamientos de Dios que te has violado últimamente o de pronto el Espíritu Santo te está mostrando personas que tú genuinamente como que no gustas de ellas. En ese momento llegan son muy atinadas las palabras de Juan, donde está diciendo, les he escrito a ustedes, que son el pueblo de Dios, les he escrito a ustedes, y enumera jóvenes, viejos. No hay ninguna clasificación, muchos teólogos hacen clasificaciones espirituales, pero es todo lo contrario. Lo que Juan quiere decir aquí al decir, por ejemplo, en el versículo 12, hijitos, en el versículo 13, padres, en el versículo 14, jóvenes, lo que quiere decir es que independientemente de tu edad cronológica, los que están en Cristo, los que están en Cristo han logrado
en Cristo Jesús 4 grandes cosas. Número 1, han sido perdonados por Dios. Número 2, han conocido al Dios eterno. Número 3, han vencido al maligno. Y número 4, son fuertes. Y lo que Juan está diciendo es que todas estas cosas se cumplen en los verdaderos creyentes. No importa si son jovencitos, no importa si son ancianos, no importa si son hombres de mediana edad, adultos, no importa si son adultos mayores o adultos promedio o si son adolescentes, no importa, el que esté en Cristo Jesús a cualquier edad en que haya conocido al Señor, ha logrado estas 3 cosas solamente por estar en Cristo. Entonces, eso es lo que está escribiendo Juan. Les estoy escribiendo a ustedes que son salvos, que son verdaderamente iglesia. O sea, yo no estoy escribiendo porque crea que ustedes no son verdaderos cristianos. Yo no les estoy escribiendo a ustedes porque dudo de su conversión o porque dudo de su fe o porque dudo de que sean genuinos cristianos. No, les estoy escribiendo a ustedes que son verdaderos y está enumerando los logros de todos, los jóvenes, los viejos, los maduros, etcétera, etcétera. Dice, versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. O sea, les está recordando lo que ellos tienen. No sea que al hacer tantos blancos y negros, como que si odias a tu hermano, estás en tiniebla, o si desobedeces los mandamientos, entonces no conoces a Jesús. No sea que en ese punto donde Él quiere simplemente colocar un esquema para examinar nuestra vida y examinar a las demás personas y no dejarnos engañar por las palabras, Él está diciendo, no teman, yo sé que ustedes han sido perdonados, yo sé que ustedes conocen, versículo 13, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Ustedes han conocido al Dios eterno. A través de Jesucristo conocemos al gran yo soy. Él es el verbo, el que era con Dios, el que estaba con Dios, etcétera, etcétera. Dice, jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. O sea, no son los jóvenes de la iglesia los que vencen al maligno, son todos los creyentes de cualquier edad. Cuando nos volvemos a Cristo, somos trasladados del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y el enemigo ya no tiene cómo acusarnos, porque ¿quién acusará a los enemigos de Dios si Jesucristo fue el que murió y el que también intercede por nosotros? Y en el versículo 14 dice, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, o sea, tanto los jóvenes como los padres, y os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Estas cuatro cosas son 4 logros que se dan en todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y Juan está diciendo, les estoy escribiendo a ustedes que conocen la verdad, a ustedes que conocen a Dios, a ustedes que han vencido al diablo, les estoy escribiendo estas cosas. O sea, son para ustedes. Yo no dudo de que ustedes lo sean. Ahora, él anuncia unos peligros. El primer peligro es el amor al mundo. Versículo 15, Luz Dari, hasta el 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok, entonces ahora Juan va a contemplar otro peligro. Ya contempló el peligro de odiar a los hermanos, eso es un peligro, porque eso es tinieblas. Ya contempló el peligro de desobedecer los mandamientos, porque es como si no conociéramos al Señor Jesucristo. Y ahora va a contemplar otro peligro que acecha a la iglesia, y es el amor al mundo. Pero hay algo bien significativo aquí, y es que cuando nosotros nos hablan del mundo, enseguida pensamos en algo que está afuera, o sea, el mundo.
el mundo, o sea, allá está el mundo, no podemos amar al mundo. Pero cuando Juan describe lo que es el amor del mundo, dice que el amor al mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces aquí se refiere a algo que está dentro de nosotros. Los deseos están en nosotros. Los deseos de la carne, y esta carne es nuestro cuerpo caído, nuestra naturaleza caída, son los deseos nuestros. Los deseos de los ojos son las cosas que miramos en el mundo y que las codiciamos, y la codicia no está en el mundo, sino en nosotros. Entonces, hay un peligro que tiene que ver con el amor al mundo, pero ese peligro en sí no está en el mundo, porque entonces tendríamos que no salir a ninguna parte y nos haría mucho bien esta cuarentena porque no podemos salir al mundo. Ese no es el problema, porque necesitamos salir. El problema es los deseos de nuestros ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, nuestra naturaleza caída. Ese es el problema, lo que codiciamos, las cosas que valoramos, esas cosas que inclusive pueden ser lícitas, la avaricia dentro de nuestro corazón, la codicia, la inconformidad con lo que tenemos, el desear las cosas del mundo. Eso hace que nuestro amor por el Padre se vaya enfriando. Ojo, tú quieres proteger tu corazón para que tu corazón ame a Dios. Recuerda que los mandamientos son amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a ti mismo. Amar a los demás como Cristo te amó. O sea, esos mandamientos que tienen que ver con el amor del Padre, con el amor de Dios en nuestros corazones, se van a ver muy complicados de obedecer si comenzamos a desear las cosas del mundo, si comenzamos con un deseo. Y no estoy hablando del deseo normal de salir adelante en la vida, de tener más comodidades, de tener, no, estoy hablando del codiciar las cosas que hay en el mundo, del desear las cosas que hay en el mundo, de que llenemos nuestro corazón de deseos y no de desear a Dios. El amor por el mundo compite con el amor de Dios. Entonces tenemos que ponerle freno a todo lo que es codicia, a todo lo que es avaricia. Tenemos que examinar lo que nuestro corazón desea, porque si nosotros no encauzamos nuestro corazón para que ese amor que Dios ha derramado en nuestras vidas se mantenga, se alimente, se fortalezca con su palabra, con su presencia. Es una lucha diaria. Cada día tenemos que acudir a su trono y cada día tenemos que ser sinceros. La Biblia dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que estamos viviendo la época del amor del creyente frío, el amor que se enfría. ¿Y se enfría por qué? Por la maldad. Pero aquí Juan nos está diciendo que también se enfría porque deseamos las cosas del mundo, porque deseamos fama, porque deseamos más dinero, porque deseamos más cosas, porque deseamos poseer cosas. Nos llenamos de deseos de cosas, llenamos nuestra mente y nuestro corazón. Visitamos, miramos, contemplamos y codiciamos todo lo que hay en las vitrinas y nos parece que es algo eh, eh, insignificante o algo sencillo, pero es algo sumamente peligroso para nuestro corazón porque nos puede llevar a no amar a Dios, a que el amor de Dios no esté en nuestros corazones. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.